bueno, trabajé como, como docente integrador, atravesando, no educación inicial, pero sí, digamos, como docente de primaria. Trabajé en integración, después trabajé como psicólogo en el equipo de orientación escolar, en la Escuela de Educación Especial, bueno, en universidades, ahora en Flaxo, que sería como lo más continuo, en una cátedra que se llama Pedagogía de las Diferencias, ¿no? Que está a cargo de Carlos Escriar. Muchos somos egresados de esa diplomatura, muchos somos egresados. Claro, bueno. La hemos hecho. Pero vos lo hiciste cuando era experiencia de eternidad. Yo lo hice cuando, creo que fue la segunda corte que ya era diplomatura de la pedagogía de las diferencias, estaba Carlos, estaba Iván Blanco y Daniel. Sí. Claro, y vos creo que estabas por ahí, pero bueno, con el equipo de investigación. Claro, sí, sí. Bueno, eso después, también trabajé en la de Río Negro y a distancia, bueno, en La Matanza, y ahora en seminarios de Orwell y eso. Bueno, ¿les parece? ¿Quieren comentar algo ustedes también? Tal vez alguna expectativa en torno al título. No, expectativas no. Eso también vamos a trabajar. Yo creo que expectativas tendría que ver con nada, lo digo por supuesto. Me sale como cliché, ¿no? Expectativa sería como eso que esperábamos, y expectante sería como, bueno, estar atentos, pero a ver qué pasa, qué se ocurre, bueno, eso, nada más. Además, como nos conocemos con Mariana. Mariana o Mónica, pero No. La conoce a Mariana. Pero de Mónica sabía que hizo que era la diferencia. Sí, Mariana no. Wow. Pero yo no conocí algo de diferencia. Es Mónica. Mariana no estaba ahí con varias cosas. Bueno, sí sé que estaba con varias cosas. Bueno, buenísimo. Bueno, eso. Entonces empezamos un poquito esto y después por ahí abrimos a preguntas, ¿no? Y vemos, no sé, yo calculé que sería como 1 hora y cuarto, 20 horas. Ustedes me dicen si queda como muy, entonces yo puedo sintetizar. ¿Quieren que en este sentido tal vez Rafael pensar que Álvaro tal vez va a grabar? Porque hay gente del profesorado de Villa Regina, que está también en el profesorado de Educación Especial, que le reinteresa esta temática. Te saluda, Alejandra Marín, de Bien, Mario, colegas tuyos, que quieren ahí como... Entonces me voy a sacar. Sí, quieren que incluso después, porque como dice Mónica, estamos cerrando el cuatrimestre, pero si puede quedar grabada para también después compartir con el estudiantado. Sí, incluso si a alguien le interesa, yo como digo, lo escribí, así que puede quedar ahí, digamos, ¿no? Bueno, entonces... ¿No tenés problema que se grabe entonces? ¿No prefieren no grabar? No lo sabía, sí, es como quieran. No hay problema, no. Yo no tengo problema. Está disponible. Prefiero no saberlo, listo, ya está. Sí, el profesor no tiene problema, buenísimo. Sí, también igual si dejas el material disponible, se comparte el material y no es necesario agacharlo. Yo creo que te vas a sentir más cómoda. No, yo me siento igual porque estaba todo súper organizado. No, que además que funcione eso, me parece bárbaro. Bueno, empezamos, sí, grabás, ¿no? Bueno, entonces empezamos ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces le habíamos puesto como este título, quebrantar nuestros pinches, ¿no? Entonces, alguna pregunta sería, ¿qué instrumentos, qué saberes, qué modos de hacer tienen valor para las acciones profesionales en nuestro campo, ¿no? En la educación, ¿no? Esto, como les decía antes, toma como punto de partida la propia práctica como profesor de educación especial, ¿no? Que si bien se centra en esta modalidad educativa por algunos ejemplos que vamos a ver, su concepción y toma de posición la hace válida para las otras instancias en las cuales actuamos como docentes, ¿no? No se trata, como decíamos antes, de un modelo, ¿no? Sino de algún modo de trabajo, como para tal vez podamos ampliar nuestras miradas, nuestros haceres, nuestras intervenciones, propiciando que muchos de los virtuales puedan transformarse en reales, ¿no? Entonces, partiríamos siempre como del hacer,
del hacer, encontrando en ciertas imágenes teóricas el camino para ir desplegando la tarea, exponerla y alertarnos de las innumerables señales y signos que se nos aparecen y que nos obligan a preguntarnos cómo entrenarnos para poder estar atentos y expectantes. Por eso lo de expectante, decía antes, disculpa. Porque partimos de esto de que el mundo es un campo de fuerzas que nos atraviesan, ¿no? Y algunas las podemos, conocemos los sentidos que estudiamos en la biología, pero hay muchas otras cuestiones, muchas percepciones que a todos nos pasan, que todos estamos presentes, que nos atraviesan y a veces tienen palabras, a veces no, pero para un poquito, uy, acá estoy percibiendo tal cuestión, y uno no sabe de dónde, pero lo está percibiendo, ¿no? Se trataría como estar atento a esas percepciones en el trabajo, ¿no? Que siempre en la docencia lo desplegamos, pero bueno, esto trata como de, por ahí, de aumentar un poquito esa potencia, ¿no? Entonces decíamos que la idea sería preguntarnos cómo entrenarnos para poder estar atentos y expectantes, ¿no? Expectantes sería al acecho, ¿no? Como los animales están ahí atentos a ver por dónde, cómo, que puedo visualizar para tal grupo, para tales alumnos en alguna situación que nos interpela, ¿no? Esas situaciones comunes que vamos desplegando. Entonces, decíamos, para provocar un accionar donde se produzca una disrupción, una disrupción en lo establecido, que dé lugar a procesos un poquito más creativos, ¿no? Y potentes, que habiliten un espacio para todos, ¿no? Ese que la colonialidad le dio a los que se apartan del modelo hegemónico, ¿no? Eso hay fuertísimo en relación a ese punto, ¿no? Entonces sería esto de, como decíamos recién, poder ver ciertos gestos, poder ver una cierta acentuación, poder ver algo un poquito más lateral, ¿no? Nos muestra mucho una situación, ¿no? Es un proceso vivo en la cual, en la medida en que nos desprendemos de saberes a hechos, vamos investigando, ¿no? Y entonces la idea, como decía en un momento previo, ¿no? Sería trabajar con algunas nociones, ¿no? Como pensamiento diagramático, cliché, catástrofe, situación, desterritorialización, que nos aporten tal vez algunas herramientas para nuestra práctica cotidiana, ¿no? Eso siempre sería algo muy grabado en la práctica, la idea, ¿no? Entonces vamos a empezar por esta noción de pensamiento diagramático, cliché, catástrofe, ¿no? Y entonces aquí diagrama lo tomamos de Gilles Deleuze, ¿no? Que como comentaba, es un filósofo que nos dejó hace poquito, en la final del siglo pasado, y que él hace una indagación en relación a, porque él publica un libro que se llama Lógica de la Sensación, donde va a indagar a un pintor, ¿no? A Francis Bacon, ¿no? Donde encuentra una ocasión para reflexionar sobre las sensaciones. Hablamos de percepción, sensaciones. Entonces, Deleuze, ¿no? Preocupado por las prácticas como la producción y la creación, se va aproximando al atelier, como mostramos, ¿no? Se va aproximando al atelier y lo considera como un taller. El atelier lo considera como un taller, siempre en referencia a este pintor, ¿no? Confecciona una síntesis del tiempo en el proceso de creación, ¿no? Que organiza en 3 momentos consecutivos: prepictórico, que sería de preparación, un momento diagramático y otra de emergencia de los colores y de las luces, o sea, de la creación, de aquello que van a ser. El pintor de ese modo se enfrenta en su práctica a las fuerzas del mundo. Decíamos antes que el mundo es un conjunto de fuerzas que nos atraviesan y podemos percibir algunas, ¿no? Vieron como los animales tienen otras percepciones, digamos, más afinadas unas que otros, ¿no? Digamos, desde ese lugar es la propuesta. Entonces,
la idea sería interrelacionar las situaciones en las que trabajamos a diario, ¿no? Los problemas, con lo que ocurre con la pintura así concebida, y trabajar con una situación en torno a un alumno que podríamos llamar Matías, que, como siempre decimos, no se trata de una excepción, sino de una de las tantas situaciones que nos interpelan y nos exigen variados modos de intervención. Vuelvo a remarcar que, digamos, que la idea sería ver como a lo mejor un recurso más, no para lo que más o menos nosotros podemos ir como manejando, llevando a cabo el proceso, con dificultades o no, pero aquello en lo cual en determinado momento decimos, ¿qué hago? No sé qué hacer, y lo consulta con los colegas, con otros, y ahí intenta, prueba, ¿no? Tal vez con cierto temor también a que se desarme lo que estaba produciendo, pero ahí serían esos momentos donde ahí sí tenemos que cambiar algo, porque todos los recursos que teníamos, que son muy importantes, podrían ser clichés, ¿no? Modos de actuar que conocemos por la práctica, pero que no podemos salir de eso, no nos dan cierto resultado, ¿no? Cierta posibilidad de decir, bueno, para acá parece que sí. Entonces decíamos que el pintor, en primer lugar, se enfrenta con una tela en blanco, ¿no? El pintor siempre se refiere a Francis Bacon, ¿no? Podríamos imaginar que esta podría ser también nuestra situación cuando se nos presenta una interpelación, un problema. Y ante la tela en blanco, ante la situación nueva, nuestra primera tendencia podría ser recurrir a clichés, ¿no? A modos ya representados de actuar y de pensar que tenemos y que lo necesitamos, ¿no? Nos estamos poniendo como por fuera. Pero decimos que el cliché no es una imagen caricatural de las cosas, sino todo aquello que tiene consistencia en nuestra cabeza antes de volverse una práctica, ¿no? El cliché puede ser incluso muy original, no necesariamente es una cosa muy vista y muy repetida, ¿no? Pero, ¿qué decíamos al inicio? Que sostenemos que la práctica ocurre solo cuando logramos quebrar el cliché y salimos de nuestras convenciones, ¿no? Porque esto de que escribimos, pintamos, decimos aquello que tenemos ya pensado, generalmente, ¿no? Dibujamos la casita esquemática, si nos dicen dibujar una casita, ¿no? Eso sería reproducir, ¿no? Reproducir esquemas que ya tenemos, que hemos aprendido. Esa es nuestra primera respuesta, ¿no? Pero si no atacamos ese cliché en las situaciones que decimos que nos interpelan mucho, ¿no? No hay acto pictórico, no habría creación, ¿no? En relación con la pintura y con este pintor Francis Bacon. Entonces, ¿por qué decimos que el acto pictórico es creación? Es creación porque introduce en el mundo algo que no había, ¿no? Pero hablamos de este pintor, por ejemplo, un amigo que es artista plástico en una charla decía, mi tía hace naturalezas muertas hace 30 años y en 10 minutos 15 hace una naturaleza muerta y no sabes todas las que hace. Eso sería también como un arte más dogmático, ¿no? Estamos hablando de este pintor, vamos a mostrar unas imágenes que trata de hacer visibles ciertas fuerzas que los atraviesan. Y así después vamos a ver unas imágenes de cómo pinta, ¿no? Entonces, el pintor en este caso, ¿no? Desarrolla técnicas para escapar del cliché. Francis Bacon inventa todo tipo de travesuras, decimos, ¿no? Tira brochazos sobre la tela y trata de después interrelacionarlos, esos puntos, ¿no? Esos fragmentos que respondieron a fuerzas, tensiones que él ya traía en su cuerpo, en su intención. Entonces decimos que el principal enemigo de un creador de cualquiera que efectúa una práctica es el cliché, ¿no? Que sería el saber a priori de la experiencia, de la experimentación. Entonces el cliché decíamos que expresa la intencionalidad subjetiva desvinculada de la situación real, de esa que estamos viviendo, ¿no? En las situaciones que estamos viviendo, la subjetividad
subjetividad se va rehaciendo todo el tiempo, ¿no? De acuerdo a eso que estamos tratando, ese problema, ¿no? Con los elementos de la situación, porque por lo que la catástrofe es la crisis, como decíamos antes, de la intencionalidad, es la presencia de cierto caos, ¿no? Eso de no saber qué hacer, no saber por dónde se me desorganizó, no sé cómo responder con los años que tengo en la docencia, con los años que hago tal actividad, ¿no? Hay una película que imagino que casi todos la habrán visto, ¿no? De hace un tiempo, Entre los muros, ¿no? Una película de educación, ¿no? Donde el docente llega, esto por ahí es como, bueno, una situación como típica, siempre nosotros hacemos variaciones y nos ocurre todo el tiempo, esto que voy a comentar. Pero bueno, acá como que se ve un poquito, como bastante más acentuado. Dice que el docente llega al aula habiendo planificado contenidos, ¿no? Con la intención de trabajar con ciertos verbos. Es el fragmento que vamos a ver, que es muy cortito, ¿no? Cuando entra se encuentra con que los puntos múltiples de atención de los alumnos desorganizan toda posibilidad de desplegar sistemáticamente su plan. Quiero pasar, estos son 5 minutos nada más. Está subtitulada, porque está en francés, pero acá está fácil. Claro, recién probamos si se veía y se escuchaba muy bien. Bueno, por ahí es una parte, ¿no? Porque tenemos situaciones como más complejas que estas, ¿no? Pero decimos que eso de que, a ver, como para llegar un poquito a los extremos, ¿no? Que de todos modos el profesor lo puede manejar, pero como para mostrar, porque esto les ocurre todo el tiempo, les ocurre a ustedes todo el tiempo en la práctica, ¿no? Pero que decimos que esa desestabilización que se produce frente a lo que él va o prepara para enseñar, o ha preparado previamente para enseñar, ¿no? Es un momento de crisis en el que la presencia de los otros, ¿no? La presencia de los otros, los estudiantes por supuesto, aparecen como resistencia al plan de uno, ¿no? Como un agotamiento, por supuesto, ¿no? Entonces la necesidad, decimos, estoy como exagerando un poquito, ¿no? De un profesor, de que todos los alumnos lo miren, que lo escuchen, de lo que tiene para decirles, se vuelve una frustración cuando eso no pasa, ¿no? Podríamos considerarlo como un punto de cierto caos, ¿no? De cierta, bueno, que nos implica ahí reacomodarnos en el momento, ¿no? En pintura, ¿no? Para llevarlo a lo que estamos viendo, dice Deleuze, la catástrofe ocurre cuando el pintor la busca, no simplemente le ocurre. El pintor sí la busca, escoge una brocha, la introduce en la pintura y la tira contra el lienzo, ¿no? Entonces ahí le aparecen ciertos puntos y con esos puntos que le aparecen, que responden a su corporalidad, a su intención, trata de ver, al hacer alguna relación con esos puntos que le aparecieron en el lienzo, ¿no? Como esas fuerzas que se pudieron plasmar en ese lienzo, ¿no? Entonces, Francis Bacon, que analiza Deleuze, quiere pintar al Papa, por ejemplo, ¿no? Pero no su retrato, ¿no? Lo que quiere visibilizar son las fuerzas que organizan la capital, ¿no? Tiene que romper con las representaciones, no quiere pintar una cruz, no quiere pintar el Vaticano, la imagen del Vaticano, ni a Jesús, ¿no? Quiere pintar ese entramado de fuerzas que constituyen a un Papa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace para romper con la representación que él tiene de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, tira un pincelazo que no es cualquiera, ¿no? Ahí decíamos, como decíamos recién, hay una información en ese pincelazo de las fuerzas que ya existen en el cuerpo del pintor, que está tomado por una intuición de ellas, ¿no? Que quiere representar. Entonces empieza a buscar en esos puntos relaciones, ¿no? ¿Qué relaciones hay entre los puntos? Hasta que logra armar un diagrama, un esquema elemental de fuerzas.
En el caso de la película, esa que vimos, ¿no? Con un mínimo análisis en relación a eso, el docente sería en relación con el pintor, haría las veces del pintor en el aula, ¿no? Llega, se encuentra con alumnos que miran para todos lados, les hablan en distintos idiomas, ¿no? Le hacen preguntas que lo llevan a cualquier lugar, menos a que él había tenido pensado, ¿no? Entonces, pero ¿qué hace con eso? Organiza una clase con todos los puntos que aparecen en la situación, arma un enlazado que le posibilita elaborar las fuerzas de la situación, crear algo, ¿no? Crear ¿qué? Una suerte de diálogo en donde algo de la diferencia educativa ocurre. Decimos esto de la catástrofe, no estoy exagerando, porque decir catástrofe sería catástrofe, dosis de caos, ese no saber, hacer, cuando llegamos a ese punto, que es fundamental. Pero si solo es parecida, no hay cambio, sino que el pintor la busca para transformar. Muchas veces lo que expresa eso, ¿no? El tenerle temor a la catástrofe, es que no se pudo romper con el cliché, con esas representaciones que teníamos, ¿no? Como profesionales podemos tener una idea de cómo ir armando propuestas ante problemas, si no acertamos, ¿no? Tal vez, bueno, nos frustramos, nos enfrentamos, ¿no? Decimos que la presencia del caos destituye el orden primero, que es puramente representado, ese que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Deleuze sostiene que los clichés, decíamos, se reorganizan todo el tiempo, ¿no? No es que solo porque uno se adentra algunas veces en el caos ya no vuelve a ser clichés, ¿no? De alguna manera los clichés son inevitables y en nuestro interior pensante siempre estamos elaborándolos. Además lo necesitamos para todo, para la práctica diaria, para salir a trabajar, digamos, tenemos estos esquemas de funcionamiento. Solo nos estamos refiriendo a las situaciones muy problemáticas y que nos interpelan, ¿no? Otra vez digo, y que nos hacen preguntarnos mucho por dónde, cómo en esta situación no me doy cuenta cómo actuar. Entonces, decíamos que pueden ser originales, pero son clichés en la medida en que tomados por ellos, nosotros tomados por ellos, quedamos separados de la práctica. Entonces, decimos que la catástrofe tiene un doble sentido. Por un lado, es destrucción de las posibilidades actuales que ya tenemos pensadas, y por otro, es condición de creación de una nueva práctica. Entonces, a ver, aquí, digamos, aparecía el diagrama, eso que puede armar como el profesor arma con eso que le ocurre, no se va de su tema, enseña igual verbos, pero logra armar un enlazado, no va en contra de eso, sino que reorganizar en esa situación. Entonces, decimos que a ese diagrama, a eso que organiza el profesor, el pintor, lo podemos llamar pensamiento, porque registra, crea un orden en el caos y no contra el caos, ¿no? Y un orden en el caos es complejidad, es algo que pudimos crear en ese momento, que no lo teníamos establecido como recetas o como situaciones previas, ¿no? Es pensamiento porque es operación compleja, digamos, ¿no? La verdadera creación es la que vuelve a ligar los elementos sueltos de una situación que circula a velocidades diferentes, como de alguna manera podemos apreciar en este fragmento de la película, ¿no? Decíamos antes que Bacon, este pintor Francis Bacon, no trata de pintar siluetas, cree que eso es una representación idealista del sujeto, ¿no? Como la imagen, como sería una fotografía, ¿no? Un cuerpo siempre está permanentemente afectado por fuerzas no visibles, ¿no? No vemos la ley de gravedad, no vemos la culpa, pero sí sus efectos, ¿no? Vemos cuerpos doblados, vemos modos de pensar muy dogmatizados, ¿no? Vemos cosas que se repiten demasiado. Esos son los efectos de que ciertas fuerzas están operando sobre los cuerpos, deformándolos. Entonces el pintor toma esos puntos de deformación para volver visible lo invisible, ¿no? Eso que no se ve a simple vista, para volver visible las fuerzas del mundo. Les quiero mostrar unas figuras de cómo pinta, seguramente pero como esto va a aparecer, ¿no? en el televisor. Acá tengo unas imágenes de cómo él pinta sin
algo se ve, ¿no? Lo del Papa que decía. Bueno, paso a la otra más que no. Uy, eso se hace con TikTok. A ver, ahí ya está. No sé por qué le voy a descargar. Ahí está. Ven ahí, lo pueden observar, sí. ¿De qué año son estas pinturas? Y del siglo pasado son, hay que fijarse ahí en el momento, pero bueno, Deleuze falleció sobre fines del siglo pasado, así que él indagó sobre la pintura de Francis Bacon. Tiene mucha historia este pintor, ¿no? Indagar, ¿no? Sobre eso. Entonces, en relación decíamos que los problemas que estamos transitando, podríamos decir, ¿no? Que hay una relación entre catástrofe y nueva posibilidad de intervención, ¿no? Y que catástrofe no es lo que hay que evitar, sino lo que hay que lograr, ¿no? Bueno, planteados estos interrogantes, trataremos de desplegarlos para ver si se abren a otras preguntas, a otros modos, ¿no? Y como decía al inicio, la idea sería como operativizar estas nociones en alguna situación de la práctica, ¿no? Y bueno, entonces podríamos tomar un joven que llamamos Matías, que como decíamos no se lo trae como ejemplo, sino como una de las situaciones más vividas en la experiencia, quienes ha asistido desde la escuela especial en la escuela común. Y ahora debería pedir a alguien que tenga ganas de leer, si puede. Bueno, es un poquito largo, pero por ahí, ¿quién tiene ganas de leer? Con el micrófono. Esta es la situación de Matías. ¿Alguien tiene con el micrófono? Igual va a haber otro. Es una silla, ahí está. No, para comentarles un poquito la situación de Matías. El segundo párrafo, ¿no? El segundo párrafo, ¿no? ¿Al niño? ¿Hasta dónde dice el niño? Al niño lo conocimos a los 11 años, cuando cursaba el 5º año del nivel primario en una escuela religiosa de la provincia de Buenos Aires, caracterizada por ser una comunidad activa, participante en la zona, con un predio importante para que los alumnos practicaran deportes los fines de semana, con una cultura institucional de aparente inclusión y un alto nivel académico creado a lo largo de los años. El niño, con tratamiento psicopedagógico, con controles neurológicos y con un diagnóstico médico impreciso, presentaba una hemiparesia izquierda, dificultad motora y retraso madurativo. Se solicitó asesoramiento a la escuela especial y se implementó un proyecto de integración, lo que avalaba que se pudiera efectuar adaptaciones curriculares y, desde la institución especial, coordinar su inclusión con seguimiento y sostén de un docente integrador. Entendimos que lo demandaban no solo para encontrar una propuesta para el alumno, sino porque no sabían cómo seguir y se cuestionaban tener que bajar su nivel académico, entre otras cosas. Matías continuó con el proyecto durante 6º, 7º, 8º y 9º años, completando la escuela secundaria básica con su grupo de pares, con contenidos adaptados y con la asistencia de docente integrador de la escuela especial en el ámbito de la escuela común. El proyecto se desarrolló en una interacción bastante equilibrada con los docentes y con los profesionales que lo atendían, salvo con algunas materias y sobre todo con profesores muy dogmáticos en relación al aspecto intelectual, que marcaban mucho la diferencia.
Cuando concluyó la escuela secundaria básica, con 16 años, no aceptaron más su inclusión. La institución, que lo había albergado desde los inicios de su escolaridad, lo rechazó. No hubo cómo vencer esta impronta. No se pudo hacer espacio, no se pudo hacer lugar. Matías estaba muy bien con su grupo de pares, dado su muy afable carácter. Se destacaba siempre en relación con el sonido y la emisión de su voz, y los profesores de lengua lo elegían para los relatos, para la interpretación de cuentos. Desplegaba un rol participativo muy intenso e importante. Claramente, las materias más abstractas le costaban mucho, pero con adaptaciones podía avanzar. Desde la propuesta de integración de la escuela especial, trabajábamos para que pudiera seguir incluido, con adaptaciones curriculares de diverso orden, pero primó más la actitud expulsiva. Los padres decidieron no continuar la lucha y lo inscribieron en un secundario nocturno al que pudo ingresar por vía de excepción. El ingreso era con 18 años y él tenía 16. La institución ofrecida por la psicopedagoga privada con la que hacía tratamiento también pertenecía a una comunidad religiosa cercana a su barrio. El joven pudo continuar desarrollándose y respondiendo a contenidos adaptados, en una propuesta armónica y habilitadora. Efectuó cursos anexos de locución en los que trabajó su potencia vocal y pudo transitar con las contingencias de la situación una escolaridad más posible. En este caso, los docentes que acompañábamos el proyecto de integración sosteníamos que era mejor que continuase en su escuela de origen, pero primó la decisión, el cuidado de la familia y más tarde el apoyo de la comunidad. La escuela especial, si bien quedó a disposición, dejó de intervenir porque no podía abarcar el turno vespertino. Gracias. Después voy a seguir pidiendo, Bueno, entonces digo, para mejorarlo mucho, revisar un poquito en relación al análisis a estos tres pasos: acuerdo prepictórico, diagramático, la estrategia de los colores y las luces, ¿no? El primer momento se refiere al cliché, ¿no? Todo aquello que tiene consistencia en nuestra cabeza antes de volverse una práctica, decimos, ¿no? Siempre cuando somos convocados para una tarea tenemos ciertos esquemas, ¿no? Visitados o no, siempre, digamos. O sea, siempre tratamos de estar expectantes, no dogmáticos, pero tenemos siempre ideas previas, ¿no? El pintor sabe, ¿no? Para volver al pintor que frente a la hoja en blanco, si no tira esos pincelazos y después arma un enlace entre ellos, va a pintar esquemáticamente. Así también, si a nosotros nos pidieran, como comentamos antes, el dibujo de una casita, de un niño, generalmente, así de una, nos va a algo que nos apoyemos en la pintura y todo eso, nos va a aparecer muchas veces ese esquema previo de la casita, un modelo que siempre es como muy general, ¿no? En el caso de Matías, el segundo momento llegó cuando concluyó la secundaria básica, en la provincia de Buenos Aires era el 9º año, y fue rechazado, ¿no? Su situación ahí venía muy bien, venía muy acompañado, su situación ahí se desestabilizó, ¿no? Como vimos, surgió lo desequilibrante, ¿no? El no saber por dónde, ¿no? Pero miren esto, nada al presente. Pero siempre nos referimos a la posición profesional, ¿no? A la posición profesional. Estoy hablando de Matías, mencionar la situación profesional, ¿no? Y es el punto de atascamiento que a veces nos pasa, porque yo en ese caso era el docente que acompañaba a Matías y traté de mover por todos lados y irme con todo el equipo de la escuela, con las direcciones, porque quería que Matías se quedara en esa institución. Él tenía mucha habilidad con la voz, justamente seguía en el secundario, como es comunicación, tenía un vínculo precioso con sus compañeros, pues era, no, Matías lo tiene que recibir en esa institución, que primó mucho más la cuestión impulsiva, aunque por ahí se puede, ¿no? Entonces decíamos que
a partir del caos es que esperamos que se empiece a despegar la situación, ¿no? La presencia del caos nos instituye esos sistemas que tenemos y se potencia como condición de posibilidad de una nueva práctica, ¿no? Entonces, digamos que como darle lugar más a caos, ¿no? Que llamamos caos. Y Diego Sturberg, que es un muchacho filósofo, comunicador social, que no terminó ninguna carrera formal, pero le da vuelta a todo lo académico. Este caos dice esto. A ver, esto es Diego Sturberg define caos como todas las determinaciones, todo lo determinado se presenta en una velocidad tal que no logra establecer relaciones. El caos es todo lo que existe a una velocidad tal que no se puede establecer ninguna relación. Por lo tanto, todas nuestras situaciones se caotizan, se deanudan todos los preconceptos. Ese elemento caotizante desarma todos los enlaces naturales. El posterior diagrama lo que haría sería no anular el caos, sino poner orden en el caos. Nos permite inventar un dispositivo. 2009. Bueno, entonces, esto decimos del caos, ¿no? Que nos permite armar algo. No podemos ir porque estamos, no es ir contra el caos, sino tomarlo, esos puntos que el pintor logra, y ahí establecer un enlazado, que sería responder a esa situación singular, ¿no? Por supuesto que nos sirve todo lo que nosotros tenemos previo, pero sería ponerlo a disposición en ese momento, en esa situación. Entonces, otro punto que por ahí sería importante tener en cuenta, digamos, que nos da consistencia como en esta línea, sería distinguir entre el deber, digamos, tener presente este deber ser, entre comillas, ¿no? Que se refiere a la moral, ¿no? En el sentido kantiano, como un imperativo categórico, ¿no? Eso que está bien para todos, eso que está mal para todos, y que muchas veces nos sentimos interpelados a responder de esa manera, a un deber ser general, ¿no? Como un imperativo categórico, ¿no? Y eso nos ayuda, por supuesto, a construir automatismos, ¿no? Determinando lo que está bien y lo que no, ¿no? Nietzsche, digamos, en cambio, se opone a eso porque dice algo así como que implica una concepción pobre, una expresión pobre de la vida, ¿no? Imposibilitando el despliegue de las potencias singulares de cada situación. Había mucho más para desplegar, pero bueno, digamos, como para introducirlo. Entonces, vieron que habíamos visto pensamiento diagramático, cliché, catástrofe. Otra noción sería, digamos, que quería traer, sería exigencia de la situación, como que toda situación, al interpelarla, nos pone ahí, nos exige algo, ¿no? Y que uno no crea porque dice de esto de él también, porque es lindo, porque es bonito, porque está inspirado, sino que justamente muchas veces uno crea porque se ve forzado a crear, y ahí uno se sorprende de lo que pudo, pero no es que, bueno, qué bárbaro, aquí me salió tal cuestión o tal otra, ¿no? Sino que son esas situaciones que en lo cotidiano nos interpela y uno mismo se sorprende, ¿no? Simplemente de lo que pudo con nosotros, con una tal situación particular, ¿no? Entonces, decimos esto, de que conseguimos la exigencia, que cada situación siempre nos referimos a una situación problemática que nos excede a lo que vamos resolviendo habitualmente, ¿no? Entonces decimos que hablamos de situación en el sentido nietzscheano, ¿no? Como decíamos antes, donde no hay una forma en la que deberíamos actuar. Aquí había muchos ejemplos por ahí para traer, pero bueno, no extendería mucho, ¿no? La potencia de desplegar sería, ¿no? En cada caso la potencia de desplegar, digamos, el que algo avisore alguna salida, una línea,
sería sin imagen, ¿no? No actúa según un valor preestablecido. Siempre se trata de poder descubrir un hacer que tiene sentido desde la situación esa que estamos viviendo. Entonces, respecto a Matías, pensar, ¿no?, que cuestiones son recursos de potencia en Matías, ¿no? Algo, digamos, por supuesto, en la lectura que hizo la colega se puede visorar, ¿no? Pero que un recurso muy importante en Matías era gratísimo, muy grato trabajar con Matías, ¿no? Es su alegría, que no era una alegría fabricada. Él tenía un modo sumamente convocante con sus compañeros, con los profesores, con todos, y no era una adecuación de como si se notaba como un punto como de esencia de su constitución, ¿no? Entonces decimos que la alegría es un recurso de potencia en esa situación, porque cuando la escuela esta que mencionamos lo expulsó, por eso mismo que yo dije antes, los profesionales estábamos como que uno sabemos se tiene que quedar, qué sé yo cuánto, ¿no? Pero a ver qué le pasaba a Matías, ¿no? Cuando la escuela lo expulsó, no se cayó, ¿no? Ni siquiera porque no podía compartir con los compañeros. En cambio, él señaló, de cualquier modo yo lo voy a ver en el campito los sábados, en la cancha, ¿no? No era una dificultad, y no era porque no percibiera o porque percibiera menos, como a veces por ahí podemos pensar. Él certificaba desde su porte, ¿no?, desde sus fuerzas, que el lugar tenía un lugar muy importante, se traducía en su alegría, desde sus fuerzas, que lugar tenía, como decíamos, ¿no? Un artefacto ahí sumamente importante es su voz también, que hace contraste con su dificultad motora, su voz. Hay gente que tiene muy buena voz, pero no se da cuenta cuando canta, pero Matías es espectacular. Incluso todos los profesores de lengua lo llamaban para representar. No, pero tengo que ir a buscar. Claro, sí. Todos los profesores lo llamaban para representar en otros grupos. Cuando fue al teatro, en esa escuela donde estaba concurriendo, el profesor de teatro, director, en un momento decía, esa voz, Matías, esa voz, ¿no? Digamos, como algo potente que además vinculaba, interrelacionaba, relacionaba, ¿no? Entonces era... la voz es el reflejo del alma. Bueno, claro, ahí está. Entonces, lugares de teoría, ¿no? Decíamos, eso se traducía en su alegría, en su afabilidad, en su gracia. Otro, decíamos que era loco, que hace contraste con su dificultad motora, ¿no? En él aparece un cuerpo, ¿se acuerdan? Me parece, él aparece un cuerpo que se reorganizó a partir de una imposibilidad, generando una suerte de gracia de mirar ese cuerpo, como si la originalidad fuera efecto de un diagrama que ese cuerpo es verse consigo mismo, alejado de cualquier modelo. Esto es lo importante, ¿no? Alejado de cualquier modelo, ¿no? Se trataría como de un centrado en sí mismo sumamente significativo y de un cuerpo original. Vieron que cuando hablo de Matías me aparece, ¿no?, esta convicción, porque realmente creo que lo puedo decir poco con las palabras, esta característica tan importante y tan buena de Matías, tan buena de Matías como recurso de potencia, ¿no? Estas cosas que no vemos los profesionales, ¿no?, que a veces tenemos tanta experiencia y decimos tiene que hacer tal cosa, tal otra. Ahora van a ver como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un recurso que no tuvimos en cuenta, si más o menos se acuerdan de la lectura de la situación, era que fue de paz y comunidad, ¿no? Que es otra potencia que permitió que él pudiera seguir teniendo lugar, ¿no? Más allá de lo interinstitucional, de una escuela y la otra que pasó de adultos, existía un valor comunidad que antes no era visibilizado por nosotros, ¿no? Una fuerza que reorganizó y estableció lazos cuando apareció la otra institución, la que sí lo verdaría, también religiosa era la institución, ¿no? Era el turno vespertino. Podemos sostener, ¿no?, decimos como algunas cuestiones,
que en dicho foro se trató primero de una situación catastrófica, vista por nosotros, no por Matías, como que él estaba como muy afable y muy flexible a las situaciones. Y segundo, decimos una operación del querer, ¿no? De la producción deseante, de descubriendo un querer activo más auténtico de uno mismo, ¿no? Nos parece importante aquí otro término para trabajar, otra noción, la noción de desterritorializar, desterritorialización. Podríamos afirmar, ¿no?, que desterritorializar es siempre lo que hace el pensamiento para poder producir otros devenires, ¿no? Salirse de los lugares comunes, cuando es necesario, vuelvo a decir, ¿no? Nos saca del lugar cómodo, etiquetado, cobijado, ¿no? En la medida en que hacemos territorio, territorializamos. Vieron que eso es necesario, hacer territorio, territorializar. Pero la vida también consiste en salirse de él, ¿no? Tiene que ver con las líneas de fuga, con el irse en determinados momentos, ¿no? Porque para vivir necesitamos un territorio, claro que sí que necesitamos, pero también necesitamos fugar, ¿no?, en determinados momentos, así como hacen las aves migratorias para vivir. Entonces nos parece que cuando se dice que el pensamiento desterritorializa, ¿no?, cuando se sale de los clichés en determinadas situaciones, tiene que ver con abandonar los lazos que ligan a las representaciones constituidas en una determinada institución, a los modos y a los hábitos que están organizados en una comunidad para crear nuevos territorios como función fundamental de la vida, ¿no? Matías, cuando cambió de institución, lograba abandonar un territorio e instalarse en otro más posibilitador. Y miren nosotros, los profesionales, tanto lo queríamos que se quede desde ese otro espacio. Hay mucha más historia, ¿no? Todo lo que ocurrió en esa institución, lo que le ofreció el director, lo que aprendió, después él hizo cursos de locución. Fue muy fantástico. Fantástico en el sentido de real conectado, ¿no? Decimos que ha venido el caos, es a partir de partículas, ¿no?, como decíamos, de signos, de gestos que se podrían armar enlaces para constituir un diagrama particular, ¿no? Los padres de Matías, esto tan importante, ¿no? Los padres de Matías dijeron, como esos puntos que decíamos que después se arma el diagrama, esos puntos dijeron, hay una psicopedagoga, esos podrían ser los puntos, ¿no? Hay una psicopedagoga, que era la psicopedagoga privada. Otra cosa posible, un turno vespertino, otra comunidad, y decidieron intentar, ¿no? Todos ellos decimos que pensaron al modo del diagrama. Nosotros éramos los más esquemáticos, los más clicheyanos, ¿no? En relación con la tarea profesional decimos, ¿no?, por supuesto hay mucha más historia para desplegar, ¿no? En relación con la tarea profesional nos podríamos transformar en aceleradores de diferencia, podríamos decir, ¿no?, al precipitar el caos cuando se hace necesario, ¿no?, para salir de la repetición que encorseta, ¿no? En muchas ocasiones nos preguntamos hasta dónde la intervención, hasta dónde posibilitarnos dar lugar, ¿no?, a la creación. Todos esos aspectos obedecerían en un paralelo de prácticas al primer momento del cliché, ¿no?, en la secuencia del pintor. Cuando la acción permanece encerrada en las imágenes, ¿no?, en determinadas ideas que nosotros tenemos ya hechas, ya instaladas. Y hay que hacer un esfuerzo por desprenderse, ¿no? Matías, sigo con Matías, ¿no?, estaba contento, casi ajeno a la disputa, pero no porque no percibiese, ¿no?, sino muy plantado en sí mismo, ajeno a la disputa, por si continuaba en la institución o no. En el establecimiento al que concurría no hubo lugar, como decía antes, ¿no? A Matías se lo veía muy armónico, pero aquello podría ser la interacción que tenía, muy fluida, muy reconocido por sus pares. Eso seguramente habla del sentimiento que le otorgaron los padres, ¿no?, las primeras figuras de constitución que lo acompañaron. Él había tenido y seguía teniendo un lugar, ¿no? Eso no estaba cuestionado, ¿no?
parecía confiar en los otros adultos que más allá de su escuela y en ella misma le habían posibilitado experiencias subjetivantes, ¿no? Nosotros como profesionales no nos dábamos cuenta de que se trataba de un punto de catástrofe que debíamos asumir para que otra cosa pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, así hay como muchas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, respecto a otro alumno, ¿no? Los especialistas de la escuela especial, Mari me dice a la maestra, che, no le enseñe las tablas porque eso por ahí le va a dificultar, ¿no? Cuando utilizar el cuadro de doble entrada, ¿no? La verdad es que es más fácil, ¿no? Y la maestra, con mucha menos experiencia que nosotros, dice, ¿por qué? Si a mí mi abuela me las enseñaba cantando, y ese chico terminó el año y sabía las tablas, ¿no? Por la convicción de esa maestra de que se podía, ¿no? Es como, desde el lugar como, ¿no? Entre comillas, de expertos, uno puede. Bueno, decíamos, aferrados a nuestros clichés, decíamos, ¿no? para ir como concluyendo, que tuvo que haber la crisis en relación a Matías para que un nuevo orden se pueda instalar, ¿no? Nos estábamos posibilitando que visitara otro espacio, que se hiciera de otro lugar, que se caracterizaba, lo pensamos en un lugar primario nosotros, ¿no? Tratando de anclarlo en las raíces, sino que tuviera una relación flexible con las raíces, ¿no? En las raíces de su escuela, ¿no? No le posibilitamos la experiencia del desgarramiento y del conflicto, ¿no? Todas las singularidades, decimos, nos exigen buscar y abrir caminos, ¿no? ¿Cómo no producir? Sería una pregunta diatrogenia positiva, ¿no? esa que se nos viene por el ejercicio de la profesión, ¿no? Una posible dirección, tomando como estos temas, estaría en el pensamiento complejo, ¿no? En todo lo que es pensamiento que inaugura nuevas posibilidades, ¿no? Un acto de creación como la pintura, un pensamiento en situación, desplegable y diagramático, ubicándonos como recurso inmanente de la situación, no trascendente, inmanente de ese aquí y ahora que está ocurriendo, y despegándonos de las trampas de las percepciones habituales, ¿no? Por los santos o que nos parece natural, ¿no? Decimos que pensamiento, algunos como preceptos serían pensamiento complejo, diagrama de territorialización, situación, poder ver, ¿no? Como evidente, ¿no? Visualizar las fuerzas, las potencias, son ideas que podrían constituir pilares para un profesional que, en lugar de evitar la catástrofe, va en busca de ella para que algo nuevo se pueda crear, pueda ocurrir, para que la repetición no se instale, para que otra elaboración sea posible, ¿no? Y respecto, vieron que decíamos los puntos de potencia, ¿no? Pues eran los puntos de potencia de cada uno, que, digamos, no hay un centro, y entonces tal, vieron que yo hablo de tiempos como muy atrás, pero a lo mejor se escucha todavía en las escuelas, ese chico es un paquete, a veces se ha escuchado, o dicen, pues alumnos es un paquete. Claro, a partir de Spinoza y de otros autores, uno dice, claro, sí que es un paquete de potencia a desplegar, ¿no? Es un paquete de potencia a desplegar. Entonces, Spinoza nos dice que la potencia, al ponerlo en juego o bien compone o bien descompone, ¿no? Que no hay una tabla de valores universal y previa que juzga, sino que, digamos, es bueno trabajarlo desde un criterio inmanente y singular, ¿no? Y que no es bueno y malo algo para todos, ¿no? En relación al sentido nietzscheano también, en oposición al imperativo categórico, ¿no? Kantiano, sino que, por ejemplo, dice, el arsénico es potente, es malo para los humanos, pero es muy potente en su esencia, en sí mismo, el arsénico. Entonces, todo es como en relación, ¿no? Y todo porque, bueno, y aquí decimos que hablaba de los paquetes de potencia por tener un cuerpo, ¿no? Pero que no la tenemos cosificada, hay que descubrirla en las relaciones, ¿no? Y que en eso la política de encuentros, de afectaciones, es fundamental. Y ahora quería que alguien lea un chiquito sobre la potencia. Ah, bravo. Y ya vamos.
Potencia. Consideramos a la potencia no como una fuerza que se mide cuantitativamente. Este alumno puede más, aquel menos, sino como un poder en relación a una dimensión de lo no hecho, de lo que ignoramos. La pensamos como la capacidad de una relación con el mundo, en tanto espacio plausible de creación, de trazar relaciones bajo la condición de un encuentro. Por lo tanto, si potencia es creación de posibles, implica la creación de modos de vida, de existencia que se produce en los encuentros. Sostenemos que es el punto donde no sabemos lo que podemos, que algo está por crearse, donde se hace la experiencia de poder algo y que la articulación que importa es con las relaciones por venir. No se sabe cuál es la potencia del otro, pero el trabajo es justamente comprometerse al gesto que en el otro habilite una potencia. Gracias. Voy a necesitar otra lectura más cortita. Bueno, entonces decíamos que en relación a todo esto tiene una afirmación, para ir cerrando, ¿no? Una afirmación muy importante es que la profesión se potentiza si no se ponen en el centro todos aquellos signos de lo vital que nos obligan a producir nuevos modos de tratar, de estar, ¿no? Porque no hay nada dado, sino realidad a construir, ¿no? Que no podemos dormirnos en lo que ya sabemos, porque eso implicaría devaluar vidas que están ahí obligándonos a reabrir, a volver a considerar cosas, a producir nuevas instituciones y dispositivos, ¿no? Porque, ¿qué decimos? Que no hay un problema abstracto de conocimientos, no hay un problema abstracto de nuestra calidad técnica, hay un problema claramente ético, como recién estaba comentando la colega, en el sentido de que se esté comprometido en convertir lo impotente en potente, ¿no? A través de las percepciones, de lo que nosotros vayamos como indagando, viendo, ¿no? Y estar implicados en ello. Y ahora quería, ya terminamos con esto, es un video de medio minuto y una última lectura de Mariel, una profesora de plástica, es una lectura. Su, svetti, veloci, piano, con calma, non battagliare, Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le veloci, su, svetti, veloci, piano, con calma, non battagliare, Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettatevi almeno un'ottantina d'anni, e scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiede nemmeno più, guardati nello specchio, la poesia sei. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Dalla donna Eva, lo sapete Eva quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta? Come sta questo, ha spogliato tutti i figli del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate, tutto morto, tutto vi dovete innamorare, diventa tutto vivo, si muove tutto, affidate la gioia, sperperate l'allegria, siate tristi e taciturni con l'esuberanza, fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire. Non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se questo non vi viene da questa posizione, da questo, da così, buttatevi in terra, mettetevi così, eccolo qua, no! È da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza! Perché non mi ci sono messo prima? Cosa
Un día un niño me enseñó que mirar y poner el oído y preguntar el nombre y lo que esperaba de la clase era todo lo que él precisaba para que no le gane la violencia. Con Alejandro aprendí que vivir en la calle y ser pobre no lo definía como aprendiz. Eso no era lo que él era. Sin embargo, cuando las palabras más espeluznantes y las más bellas comenzaron a convertirse en discursos vacíos, yo solo decidí poner la mesa, la mirada, el oído y el abrazo y las corridas. Cada vez que Alejandro sentía en su cuerpo que lo trataban distinto, porque pobrecito, él no podía aprender nada, era un pibe de la calle, salía corriendo de la escuela, no sin antes revolear o romper algo. La violencia le ganaba siempre y ahí estaba marcada la diferencia. Él era un niño y los adultos eran los que se sentían violentados. Solo yo salía a buscarlo y correrlo. Un día, después de una de las tantas corridas, nos reímos mucho e ideamos un proyecto. Yo me gané una sanción, claro, y me despojé del discurso clase medista. Del discurso clase medista sobre pobreza y educación que tan orgullosa decía, desde el cobijo de la mesa familiar y la estufa prendida. Qué estúpida me sentí. Alejandro aprendió ese año a trabajar colectivamente con sus compañeros fuera del aula y yo aprendí que no siempre se trata de que el pibe aprenda un contenido, sino de escuchar, de querer, de educar en lo que en verdad es importante. Y mientras veía cómo ese niño que no tenía nada lograba crecer en las mezclas de colores y formas y en su transitar la convivencia con otros, descubrí que ser docente no es aprenderse todas las palabras lindas, sino llenarlas de verdadero contenido. Alejandro ese año, a sus 13 años, escribió por primera vez su nombre. Ah, me emociona. Porque los artistas firman sus obras. Gracias por... Sí, podemos. No, bueno, hay muchos, ¿no? Ejemplos y cosas para comentar. Tal vez alguna idea que surja, no sé. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero agradecerte. Estés aquí en el instituto, Rafael, muchas gracias por este espacio de Mónica lo generó. compartir. Mónica. Sí. Gracias, Mónica. Gracias. Queda grabado. Queda grabado. Queda grabado para otra gente. Quería consultarte que me parecía interesante cuando abordabas la situación de Matías. Sí. Esto de que lo común era la comunidad, ¿no? Claro. Las instituciones. ¿Qué características, qué significa esto de comunidad y que lo vio la familia como significativo, ¿no? Por lo que yo entendí en lo que se fue relatando. ¿Qué significaba para esa familia esa idea de comunidad que podían tener estas dos instituciones, ¿no? Claro. Bueno, la familia, por eso además era mi insistente también, la familia, por ejemplo, esa escuela religiosa donde fue desde el jardín y su hermano también iba, la madre colaboraba un montón, el padre, un hermano. Sin embargo, como decimos, ellos actuaban más diagramáticamente. Cuando le dijeron no, porque no sé, la escuela se ponía como exigente en relación a adaptaciones o no, cuestiones de ese orden, ellos no insistieron, los que insistimos fuimos nosotros. Decimos valor comunidad porque la psicopedagoga privada conocía una institución y la otra, por ejemplo, ¿no? Eso hacía, digamos, eso enlazaba también. Después, ese profesor que era el director de primaria, que ya estaba en 9º año, así que era otra parte, como del secundario, que también daba teatro, era amigo del profesor, del director de la escuela nocturna. No, había un enlace, o sea, no quedaban enlazadas las instituciones, porque además una era en un turno mañana y tarde, justo la nocturna era vespertina. Incluso nosotros, desde la
yo me enteraba por el padre o por este director que lo iba a ver, pero no había un enlace institucional fuerte, sino un enlace más comunitario. Desde ese lugar, digo, ¿no? De un valor comunidad que nosotros no habíamos tenido como presente también. Y decimos que todos ellos actuaron diagramáticamente, ¿no? Hay una psicopedagoga, otra escuela posible, ¿no? Como esos puntos y ahí enlazados. El director de la escuela secundaria dice con Matías, lo que aprendimos con Matías, lo que aprendí con Matías, digamos. Era alguien valorado en un lugar y en otro lugar que había sido rechazado, a pesar de... Ahora, a pesar del Estado, no era que... A ver, se puede juzgar, ¿no? Pero era que estaba muy imbuido por el nivel educativo y qué sé yo cuánto, y entonces determinó, incluso la psicopedagoga, que además la conozco, la sigo viendo, decía, bueno, esos son nuestros puntos débiles, pero bueno, ella no tenía peso también, y además, y fue mucho mejor, además, ¿no? Pero nosotros, pensando, bueno, iba a estar mejor, no le permitíamos, hicimos una relación flexible con las raíces, pero hubiera sido una trampa, ¿no? Que quedara anclado en ese espacio, en ese lugar y no se desplegara. Y después sé que Matías hizo cursos de locución, cuando orientamos a otra niña para ir, el papá de Matías dice, sí, al principio fue dificultoso acostumbrarse con el horario y todo eso, pero bueno, todo eso se pasó y fue una experiencia buenísima. Y bueno, y además seguramente en una posición desde los papás, desde una experiencia desde su constitución, desde su acompañamiento, que posibilitaba todo eso, posibilitó todo eso. Por eso decíamos que ahí no fue tanto un enlazado de las instituciones, sino como más comunitario, ¿no? De Sostena y en la él iba a ir a jugar a esa escuela, que además tenía una escuela, bueno, esas religiones tienen mucho campo de deporte y todo eso. Él los sábados iba a ir a jugar con sus amigos, por ejemplo, ¿no? Digamos, no era como lo que prevalecía, era en la escuela, eso era lo que ligaba todo otro valor comunitario, ¿no? Y hay un montón de cuestiones. María Laura Méndez es una antropóloga, decía, digamos, como de esquemas previos en las escuelas, decía que había una chica de, no sé, 10 años, algo así, ¿no? Entonces decía, le preguntaba, no sé, a la directora o al profesor, que por qué en la escuela todos tienen que hacer lo mismo. Yo voy a hacer una escuela que todos se les enseñe algo como más adecuado a cada uno, algo diferente. Entonces, como Rollitos del Diario hablaba con los estudiantes, explicaba eso. Dice, la psicóloga de la institución decía que esa chica era deficiente mental, que tenía alucinaciones, que hablaba solo, ¿no? Como los estigmas caracterizan y paralizan, ¿no? Sí, yo quiero contar una experiencia. Claro. Gracias. En el equipo terapéutico donde yo trabajo, soy fonoaudióloga. Bueno. Bueno, Carlos estudia de formación fonoaudiólogo. Y asisto a una paciente, a una niña, que tiene 5 terapias, 5 terapeutas tratándola a la niña. Y yo me peleo con todos los equipos. Claro. Entonces el otro día tuvimos la reunión, la madre me había comentado que quería que dejase kinesiología y terapia ocupacional. El equipo, los 4 terapeutas, porque no, yo me opuse, ¿cómo va a dejar kinesiología? ¿Cómo va a dejar terapia ocupacional? Como teniendo un poder sobre ese cuerpo, sobre ese sujeto, ¿verdad? Y yo digo, chicas, ¿qué pasa si la kinesiología y en vez de kinesiología para danza? Si no, en vez de hacer terapia ocupacional, no va a la llave a pintar. Le digo, estamos como a ese cuerpo minándola y mirándole el síntoma, claro. Y hay que correrse. Vos, Mari, no podés decir si tiene una hemiplegia, no va a tener kine, porque si no se va a tensar el muslo, se va. Pero no puede hacer en nada. Por supuesto, eso hay que escribe, agarra bien el lápiz, usa su comunicador porque tiene ausencia de habla. Usa el comunicador. Pues no le podemos dar la alegría que vaya a hacer un taller de pintura con el potencial que tiene motricidad fina y va a hacer actividades en terapia ocupacional, porque es estigmatizar más el síntoma. Si lo necesita, sí, porque va a superarlo, pero se puede suplantar, no todo tiene que ser terapéutico. Por supuesto.
Y ahí estoy y no me quieren. Chicos de agenda. Igual pintar es terapéutico. Sí, pero no lo Claro. ven. No lo ven. ¿Qué dijiste? Pintar es terapéutico. Claro. Claro. Pero no lo ven, es el Claro, síntoma, claro, no pueden correrse, ¿no? Claro. Y un síntoma que ellos definieron, ¿no? Claro. ¿Cómo síntoma? Hay varios, qué sé yo. El tema es ese. Después otro, María Laura también. Un chico de 14 le dice en la escuela que dice, che, ¿me podés decir por qué yo tengo 14 años y no puedo leer ni escribir? Es verdad esto, ¿eh? Y entonces ella le dice, como director, pero le podría decir, sí, porque vos tenés tal característica, esto, ¿no? Y le dice, ¿y qué sé yo? Porque, bueno, porque estoy decidiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice, vos sabés una cosa, dice, la escuela está armada así. Si las materias principales fueran música y dibujo, es verdad, o sea, es cero para la música. Vos tendrías un 0, vos tendrías un 10 y es el director, y yo tendría un 0. No, o sea, lo deja ahí, pero además lo posibilita y te dice, viste vos que con la música hacer ritmo de todas maneras, con un papelito, con una madera, querés hacer un taller de música una vez por semana, no sé cómo, así como vos haces, no le digo con algunas pautas. Bueno, digamos, ¿no? Eso, recurso de potencia, ¿no? No le dio significación a eso de que puede o no puede, sino que está como armado así la escuela y al mismo tiempo lo posibilitó. El chico después de, no sé, como de 2 años después de la escuela volvió y le dijo, ¿sabes que trabajas en tal lugar? Entonces me vio obligado a relacionarse con los números, a escribir determinadas cuestiones y ahora, bueno, hay una práctica, bueno, que nuestra especial sea trabaja cuestiones de la vida cotidiana y todo eso, pero es desde como un lugar por ahí como más terapéutico, no de la vida, ¿no? Pero digo, bueno, esas cuestiones de no catalogar, de no... Bueno, eso. Yo tengo una pregunta aquí, también una reflexión. ¿Hay que llegar realmente a una catástrofe? ¿Hay que qué? ¿Hay que llegar realmente a una catástrofe? ¿O hay que reconocer la educación en el campo de lo imposible? Hay que reconocer a la educación en el campo de lo imposible. En el campo de lo imposible. Sí. ¿Por qué llegar a una catástrofe? Eso es lo que yo como me pregunto y reflexiono. Si quizás el punto de partida sería quizás mejor reconocer la educación en el campo de lo imposible. A ver, yo digo la catástrofe en el sentido de que vieron que a veces hay alguna situación compleja o algo así, no trata de como de ver por dos, como, bueno, no sé, a ver, por ejemplo, a ver, en el sentido que lo digo, ¿no? Por ejemplo, un muchacho en 4º año de secundario de historia, ¿no? Que bueno, tenía asistencia de la escuela especial, ¿no? Súper relacionado con amigos de profesores, concurrir a todas las marchas, ¿no? Por derechos humanos. El día de la memoria, la escuela pregunta si quieren comentar algo, si alguien quiere comentar algo, él toma el micrófono y deja pasmados a todos con la locución que hace y cómo conmueve a todos. El profesor de historia con quien estaban trabajando la historia reciente, dice que él no lo puede aprobar porque afuera es hablado por otros, pero que tiene que responder a lo que él pide, ¿no? Entonces, a ver, una de las escuelas especiales asistiendo trata de, bueno, a ver, qué sé yo, hacemos síntesis, esto, lo otro, pero hay determinadas situaciones muy fuertes, porque eso es una situación como bastante violenta de parte del profesor, ¿no? Porque él puede dar cuenta en su lugar en la comunidad de la historia reciente mucho más que cualquiera, ¿no? Y él decía que allí es hablado por otros, pero que en el aula tiene que responder en relación a esos puntos. Entonces, bueno, no tenerle temor a ver, en ese sentido, a que eso se caotice, ¿no? Que eso se visibilice, eso de visibilizar las fuerzas del mundo, que en la dirección lo sepan, que la madre que la seguía mucho, que lo acompañaba mucho, la madre del estudiante lo sepa, porque, bueno, digamos, ahí no se puede ayudar a ese profesor, ahí hay que quebrar algo,
Sí, ¿Se entiende lo que digo? reflexión está Eso sería no tenerle temor a quebrar, a que eso quede visibilizado, a que no se sabe qué, pero eso tiene que abrirse, porque si no, se sigue con, o sea, ese profesor sigue con la misma manera. Entonces, provocar algo, por ejemplo, una provocación para mí, en mi caso, yo decía, bueno, está bien todo esto, pero decirle a tu mamá que venga. A la mamá le tenían terror en la escuela, con lo cual da vuelta a todo y obliga a ver qué está pasando con esto. Sí, yo Claro, yo lo que creo en el sentido de que... sino Era abogada. Claro, yo No lo era que... abogada la madre. Era abogada la madre. era abogada. Porque iba, claro, les comentaba cuestiones así muy concretas de lo cotidiano. Y bueno, digamos, son recursos de potencia. Yo no lo podía hacer, yo podía hasta un punto, que yo estaba en la institución, estaba dentro del sistema. Entonces, bueno, comentaba esto. Ahí se daba vuelta, ahí se atendía la situación, ahí se abría eso. Claro, yo me lo planteo porque cada vez hay más puntos de tensión. Cada vez hay más puntos de tensión. Vamos a poner la palabra tensión. Vos le llamaste palabra catástrofe. Pero la pregunta es, ¿qué pasa que se llega a esos puntos? O sea, porque yo considero que no hay que llegar a los puntos de catástrofe. No hay que llegar a los puntos de catástrofe. Algo está pasando que provocamos catástrofe. Y me parece que algo no estamos pudiendo leer. Claro, sí, claro. Pero viste que hay determinados tipos de personalidades, claro que sí, obvio, claro, obvio que sí, pero cuando algo actúa como muy atrogénicamente, eso hay que mostrarlo porque se lo está perjudicando al estudiante. Eso, por supuesto que no había que llegarlo, por supuesto que ese profesor, para ponerlo en ese lugar, ese profesor tendría que reaccionar, hablar con el profesor, todo eso lo habíamos hecho, lo hicimos, pero bueno, digamos. Sí, más allá del caso que vos estás presentando. O sea, más allá del caso que estás presentando. Sí, bueno, lo digo para una concreción donde... Claro, está bien el ejercicio que se para hacerlo como concreto, pero lo que yo voy es que me parece que el punto de partida complicado acá es que se está partiendo un punto de partida errático para mí. ¿Por qué? Porque quizás sería mejor plantear la educación en el campo de lo imposible. ¿Sabés que me cuesta escucharte un poco? Sí. Plantear la educación... A ver, sería quizás más interesante plantear a la educación en el campo de lo imposible. Sí, obvio. Sí, no sé si tan obvio, porque lo que me parece es que por algo hay tanta tensión en este momento. O sea, hay, como vos decías, hay fuerzas que están encontradas. Siempre. Sí, siempre. Entonces, evidentemente hay algo haciendo lo posible. Sí, pero hay algo en el sistema educativo que no está pudiendo leer, reconocer al sujeto. Totalmente. Es más, yo lo veo en relación a mi poca experiencia, que lo veo más deshumanizante. Bueno, con las políticas actuales, por supuesto, además. Yo lo veo más totalmente. No se lee el sujeto, no se mira, no se ve, no se lee. Es que no es intención de que sea de ese modo, claro. Digo, de los poderes que tendrán eso, claro. Bueno, más agrupamiento, más trabajo común, ¿no? Eso de hacer comunidades sobre lo público ayuda. Digo, y aún, digamos, quien piensa como vos, lo que pensamos, no, a ver, dice Graciela Frigerio, ojo, porque no todos piensan de este modo. Hay sectores, que no son pocos, que no piensan en educación para todos, en que todos merecen un lugar, en que la herencia es para todos. Eso es así. Por supuesto lo estamos pasando, claro, sí. Pero para lo más sutil, y en relación a cada uno, digo, lo que más o menos pensamos y tenemos esta toma de posición, siempre, por supuesto, es el trabajo propio, pero también es el trabajo en común y en conjunto, porque de repente, como por supuesto los clichés y los esquemas nos preceden, a veces, o sea, estamos a favor de determinada cuestión, pero por ahí hacemos otra, ¿no? Y por ahí el compañero te dice, che, vos qué pensás de esta manera, esto mira lo que estás haciendo, y ahí uno se da cuenta, ¿no?
Y a veces son sutilezas. Por ejemplo, y que los estudiantes también esto que se dice trabajo, trabajo oficial o trabajo, ¿cómo se dice? Trabajo que no es oficial. Informal, pero también se dice trabajo en negro, ¿no? Sí, trabajo en negro. Sí. Claro, y ahí, digamos, estamos respondiendo a determinados esquemas, ¿no? De discriminación. Bueno, digamos, es eso, era abrir esas ventanas para, bueno, llegar a esto que vos, digamos, la propuesta sería esto que vos decís, digamos, lo posible, trabajar dentro de lo posible, pero no todos piensan como vos, o están a favor de esa toma de posición. Vos lo decís también, bueno, todos lo vemos, ¿no? Dice el presidente. Bueno, eso. Sí, tal vez pensar en frente a esas prácticas de la crueldad, de la hostilidad, de la agresión, cómo quebrantar, también cómo resistir, cómo proponer esto que trae, cómo también proponer algo, ¿no? Cómo pensar ahí una intervención. Y bueno, me parece que un poco toda esta discusión, estas ideas nos permiten por lo menos en este tiempo situarnos y, bueno, y seguir pensando conjuntamente, colectivamente, algunas prácticas que existen. Yo traigo es algo como más específico y de docentes, de profesores, esa casuística que está por lo común. Claro que esto no sería como algo como muy simple relacionado a personas que piensan, como decís, desde lo posible. Pero piensan de esa manera, y hay que abordar también, hay que quebrantar allí. Claro. Y la casuística que vos traes, los casos, también nos permiten pensar más allá del caso. A mí, por lo menos, lo que nos pasó a todos, nos podemos mover más allá y podemos pensar, bueno, ¿qué otras intervenciones son posibles? ¿no? Sí, por eso te agradezco un montón. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, integración, inclusión o como sea. Uno siempre va con expectativas, qué sé yo, hay una cosa digamos, como que, vieron eso del entre, que digamos, como que todo se puede ir desplegando, ¿no? Eso de que, claro, si uno no va con expectativa, trata de no ir con expectativa, porque si es expectante, le ocurre un momento de inseguridad, de que no sabe por dónde, de que va viendo, ahí mientras todo lo va haciendo ahí y uno, bueno, va haciendo ahí artilugios para estar atento, ¿no? Yo quería hacer cuando te escuchaba se me venía todo el tiempo la imagen del bricolor, el bricolage. Claro. No sé si vos lo pensaste en esto de la pintura, pero yo lo entiendo como, con esta idea también como de la docencia como un trabajo artesanal. Siempre. Entonces, pero que uno crea a partir de recursos que tiene. Claro, eso. ¿No? Entonces, bueno, poner esos recursos creativamente para resolver la situación. Cuando se puede y cuando no lo intenta y a veces le sale, no le sale y va viendo cómo, siempre de ese modo. Por eso sí, siempre es artesanal, por eso siempre uno puede decir, bueno, eso es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Todos los días, pero bueno. Bueno, el tema es que no sea por default, ¿no? Así una cosa que sale, como vos decís, por cliché a mí me salía a pensar por default. Claro, lo automático. Claro, pero más sería eso, ¿viste? Como salir, o sea, tener presente lo dogmático, porque está muy bueno, es necesario, pero que eso que esté al servicio de la situación, de cada situación, ¿no? De cada niño, de cada singularidad, de cada... Por el ejemplo que vos traes, pero el ejemplo que vos traes, si yo lo entendí bien, los que fueron más creativos fueron los padres, claro, finalmente. Los que actuaron diagramáticamente, claro. Ustedes estaban como... Claro, ahí una trampa, dejarlo anclado en las raíces de esa escuela que también lo largó hasta los 14, 15 años. Sí, también Rafael, el pibe que pudo ir el sábado y volver a enlazar con sus compañeros en un espacio, digo, esa estrategia. Pero el problema, a mí lo que me preocupa de eso es cómo salió bien como podría haber salido re mal. O sea, vos tenías tus argumentos también para pensar que era bueno quedarse. Sí, bueno, eso se sabe después. Y las tensiones con la familia son enormes también, ¿no? O sea, bueno, yo eso lo entiendo, por eso estoy de acuerdo con mi compañero cuando dice la educación como imposible.
Claro. Porque llevarlo al kinesiólogo o mandarlo a danza, no sabes que va a dar más resultados. Claro. Pero hay que pararse en lo imposible porque si no estás del lado de la verdad. Claro, Y se hay que pararse los peores errores. Claro, miren que hay algo que dice, no sabía que era posible, no sabía que era imposible, por eso lo hice. Sí. No. La propuesta para la charla de hoy decía el título de la educación como tentativa. Si no como certeza, como tentativa. Eso es otra cosa muy linda, muy bella, que es Fernández Ligny. Fernández Ligny es también sobre fines del siglo pasado, nos acompañó hasta ese tiempo, y él trabajó desde la Segunda Guerra con, ¿no?, aquellos que estaban en la cárcel, aquellos que salían de la cárcel, y él prefería educadores o sostenedores de los grupos a ellos y se alejaba de aquellos formados más profesionalmente y más como él, ¿no? Y así se alejaba de cualquier autoridad que lo pretendiera encasillar. Bueno, y arma unas cosas muy buenas, ¿no? Por ahí hay un librito chiquito que se llama Semillas de Crápula, creo que diríamos Semilla de Maldad, ¿no? Y dice como algunas orientaciones a los jóvenes, bueno, muchas cuestiones. Y él trae eso de educación como tentativas, pero no para llevar al plano de lo establecido, sino como para generar algo de lo posible con los chicos que está trabajando, que son rechazados en todos los lugares. Igual, no quiero que suene mal, pero a veces, lo que voy a decir porque por ahí no es muy políticamente correcto, pero a veces el discurso de los derechos no es cliché, porque vos en tu relato mismo decís, viste, la escuela expulsora, la escuela, el derecho, esto, y a veces eso nos pone con que tiene que ir a la escuela común, tiene que ir a la escuela, porque a lo mejor está mejor en otro ámbito, o tenía que seguir en la escuela secundaria y estaba mejor en la escuela de adultos, que en algún punto podría decir, bueno, y en todos los lugares hubo un forzamiento, porque la escuela de adultos entran haciendo una excepción. Y ahí, en esa excepción, claro, pero a veces yo creo que el discurso de los derechos nos ciega a ver realmente la realidad. Es singular para cada quien, ¿no? También, digamos, hay que ponerlo ahí como en relación para cada quien, ¿no? Sí, el discurso de los derechos, sí, ponerlo en relación para cada quien. O esto de la inclusión, como que tiene que ser de una manera o... No, eso por supuesto. A ver, mira, había un chico que fue de excursión a la Escuela de Encanto de la Armada, ¿no? Creo que de educación inicial. Entonces va, no sé cuánto, hace la visita, y después cuando viene al aula dice, bueno, yo quiero hacer en plastilina, una cosa así, una imagen de Videla. Entonces uno desde los dos, digamos, como la maestra se alarma, dice, ¿cómo? Un dictador y todo eso. Y el chico dice, pero yo quiero saber cómo es un dictador, ¿no? Como que uno tiene determinados preceptos y va, bueno, va como por otro lado. No piense que esté bien o mal. A él le significaba hacerlo de ese modo y no es que esté a favor ni nada, ¿no? Le significaba hacerlo. Así como otra cosa, esto de como operativizar las nociones, los conceptos, las nociones. Por ejemplo, un profesor a un estudiante le entrega un trabajo que está para un 6 o un 7 y le dice, no, yo no te lo recibo hasta que sea un trabajo mucho mejor y qué sé yo cuánto, ¿no? Determinado hay que ver cómo la situación. Y entonces uno podría decir, che, qué autoritario, si con eso aprobaría, no aprobaría. El profesor dice, no, como yo sé que vos podés, así no te lo recibo, ¿no? Francial dice, un maestro es aquel que nos impone una exigencia, ¿no? Creo que se vincula con esto de que, bueno, también a veces por ahí no se puede hacer otra cosa, en el apuro de los trabajos y todo eso, pero, bueno, esto de que siempre uno crea, siempre uno hace, siempre lo posibilita, y siempre uno escribe, ¿no? Esto de Foucault, sin saber a qué va a llegar. Es el sorprenderse de lo que va pudiendo, ¿no? Para poder animarse. Nosotros en pedagogía tratamos, en la referencia tratamos de hacer eso. Bueno, animate, tenés ciertas nociones, pero animate, cargate.
después lo revisás y todo eso, pero a ver como lo que te resuena, lo que sentís de eso, y que se puede como dejarse sorprender un poco. Y viste que uno no siempre, parece que a todos les pasa. Yo porque escribí algo digo, uy, esto lo escribí yo, o esto, mirá esto, ¿no? Como que pretende conocerse todo y cuántas cosas, ¿no? No es múltiple, todo lo múltiple, porque no nos enseñaron esto de lo dicotómico, de esto, lo otro, no podés, no podés. Bueno, esto de las potencias es muy importante, y Spinoza es muy bueno para todo esto. Rafa, y en eso lo concreto que vos decís de, bueno, que yo no te lo recibo en esta instancia, sino que mirar un poco más, profundizar sobre determinados aspectos. Ahí está también nuestro rol profesoral, aunque estés en la universidad, porque si vos estás esperando la excelencia o tenés el concepto de meritocracia como docente en cualquiera de estas instituciones, entonces ese pibe muy lejos, probablemente si vos no le haces un andamiaje, un acompañamiento, muy lejos no va a llegar. O si lo pones desde tus valores, que encima mandas a tu hijo a la escuela privada y trabajas en la pública. Escucha, hay un video que hicieron en la provincia de Buenos Aires donde hay profesionales que muestran, ¿no?, sus hallazgos, su desarrollo con determinadas, entre comillas, ¿no?, capacidad o no capacidad. Bueno, habla un médico que justamente es hipoacúsico y entonces muestra qué es lo que hace para atender, ¿no? A ver, el despliegue de las fuerzas, otros sentidos, ¿no? En un curso de la balanza, una médica nos cuenta que una colega iba a hacer la especialización en obstetricia y justamente hay una parte, a ver, delante, uno de los brazos no tiene presente, el antebrazo está a la mano, entonces decía, es buenísimo todo eso, pero ¿cómo se va a desplegar en la profesión, ¿no? Cuando tiene que elegir un niño que van a hacer? Bueno, en cuenta cómo esa profesional hizo toda la especialización y lo fantástica que es su profesión, ¿no? Uno está acostumbrado a, digamos, todo el abanico de lo posible, ¿no?, que siempre es infinito. Spinoza dice algo así, como que lo único, esto de que una noción, no se puede llegar a un concepto universal, que lo único universal es como la naturaleza como punto de partida, que es múltiple, que abarca todo, y entonces todo va teniendo distintos aspectos, distintas diferencias, y todos somos modos de una única sustancia, dice la naturaleza, la piedra, el árbol, la planta, vos, el animal, digamos, ¿no? Desjerarquiza cuestiones, y vieron que uno se siente de una manera o de otra en tal ambiente, en tal lugar, en tal espacio, pero es fantástico Spinoza para los políticos también, ¿no? Como que si uno está mejor, o sea, que se está mejor cuando todos estamos mejor, con un montón de cuestiones de ese orden, ¿no? Bueno, toda la potencia, lo que dice, pedimos. Rafael, te vamos a agradecer, claro, sí, por el horario. Sí, claro. Podríamos seguir conversando, sí, la filosofía ingresó, claro. pero te agradecemos muchísimo por la supuesto, presencia, no, ustedes también, con Mariana Caram, con todo el equipo, Fernanda, claro, Pepo, sí, Ariel, Mari, bueno, Julián, la presencia Silvia, sí, bueno, Álvaro que nos está ayudando, todos los que estamos presentes. Bueno, le damos un aplauso.